¿Qué pasaría si se pudiera dar un apocalipsis zombie a partir de un hongo que existe en la realidad? Esto es lo que plantea la serie The Last of Us, a partir del hongo Cordyceps, el cual ahora mismo es capaz de infectar a insectos. Pero ¿qué pasaría si este hongo mutara? Por factores como el calentamiento global. Esta serie está basada en el juego homónimo creada por la empresa de Naughty Dogs. Y es que ahora, después del éxito en ventas que tuvo The Last of Us como videojuego, se ha expandido el universo al medio audiovisual. Y es que esta serie mantiene la narrativa profundamente humana que fue la que la diferenció frente a otras series con contextos postapocalípticos, que se centran únicamente en las armas, las aventuras, la acción, el terror, los infectados. Esta serie muestra personajes que tienen arcos de transformación, que tienen objetivos que cumplir, que tienen unas relaciones emocionales entre ellos y te hacen conectar. Estos personajes no tratan de sobrevivir, sino que tratan de vivir en este contexto. Lo interesante además es cómo la serie consigue mantener la calidad cinematográfica y el estilo al gusto del consumidor, a la par que el hecho de que sea una serie de ficción consigue abrir el target a aquellas personas que no juegan a videojuegos. También cabe destacar que esta serie no se centra en la destrucción que hacen unos infectados por el hongo, sino que más allá lo que trata de discernir esta serie de otras es que lo importante son las relaciones entre los humanos, en cómo éstas se desarrollan, tratando temáticas universales como el amor, como el duelo, la pérdida, el cambio, la muerte, además desde diferentes matices y desde diferentes miradas, ampliando incluso la propia narrativa del videojuego. En esta historia se nos presenta dos personajes principales. Por un lado tenemos a Joel, quien es un padre que acaba de perder a su hija Sarah nada más empezar el brote de la pandemia. Y es que la serie se nos hace una elipsis temporal de 20 años en la que se nos presenta como alguien que ha tenido que delinquir, que ha cometido actos atroces para poder sobrevivir. Él es un contrabandista que acaba de ser contratado por Marlene, una de las líderes del grupo revolucionario de los Luciérnagas. Y es que este grupo rebelde lo que procura es acabar con el actual gobierno que es llevado por FEDRA, que significa Federal Disaster Response Agency. Y es que lo que tratan es de instaurar un gobierno más democrático, similar al que había antes del brote. El otro personaje principal es Ellie, que es el encargo, por así decirlo, la tarea que se le encomienda a Joel. Que Joel esta tarea en un principio la hace junto a su compañera y más que compañera Tess, pero bueno, spoiler, acaba muriendo. Y lo que pasa es que al final Joel y Ellie en este viaje tienen que llevarla a un hospital de los Luciérnagas debido a que Ellie se nos presenta como una adolescente que es inmune al Cordyceps. Es la primera persona que, claro, esto podría evocar en una cura. ¿Y qué es lo que pasa? Al final ellos dos acaban recorriendo los Estados Unidos luchando contra infectados e incluso contra grupos de personas como por ejemplo los cazadores, el grupo de caníbales o incluso los mismos saqueadores que llegan a estos grupos humanos, llegan a hacer peores y más monstruosidades que los propios infectados. Esto pone en evidencia hasta dónde está dispuesto el ser humano a llegar en un contexto donde todo ha sido destruido y roto. Y es que el verdadero mensaje al final, en mi opinión, es cómo estos dos protagonistas tienen una segunda oportunidad de vivir, ya que ambos tienen un pasado crudo, triste, que en cierta forma les destruye, pero esta unión que van formando entre ambos les lleva a hacer un viaje no solo físico, sino personal, en el que se muestra que las personas al final estarían dispuestas a dar todo, no por sobrevivir, sino por vivir, que es realmente lo que más nos trata de enseñar The Last of Us. Tengo que decir como anecdótico también que he preparado un vídeo que está también grabado y etalonado y demás por mí, y que es de una anécdota bastante curiosa en la que quería mostrar un poco la estética que tiene la serie a través del vídeo, a través de como si fuera una especie de teaser, en la que me metí en un restaurante abandonado, aquí en Madrid. Y claro, es cierto que, bueno, pues como anécdota, la policía me paró. Obviamente luego no pasó nada. La verdad que fueron súper amables, entendieron que se trata de un trabajo audiovisual, que no
iba a hacer nada delictivo ni ninguna conducta extraña, y me parece lo normal, ¿no? En plan, incluso mostraron más preocupación por lo que es algo a destacar y a valorar de ellos, la verdad, porque al final es verdad que metiéndote en estos lugares no os recomiendo. Bueno, como experiencia es curiosa, luego queda para el recuerdo, pero por el hecho de que al final pueden ser lugares peligrosos donde se te puede caer algo encima, están deshabitados, pero bueno, eso era la gracia, así que aquí tenéis el vídeo. Bueno, ya que hemos hablado de los personajes principales, mencionar que de Joel en esencia es una persona que se caracteriza por siempre cuidar y darlo todo por sus seres queridos, como vemos con su hija Sarah, con su hermano pequeño Tommy, e incluso con la propia Ellie, a quien acaba considerando una hija según avanza la temporada. En cuanto a Ellie, como he dicho, es una adolescente de unos 14 años y demás, que se presenta como, claro, alguien que ha nacido ya en el contexto postapocalíptico, por lo que no ha tenido una infancia corriente, por así decir. Es una niña que destaca por su resiliencia ante la violencia y ante la pérdida de sus seres queridos y cómo soporta eso, y es alguien que sabe utilizar armas, que sabe cazar, o sea, que no es cualquier tipo de niña. También cabe destacar que me estoy centrando en la primera temporada. En caso de que se quiera un análisis de la segunda, pues no tendría ningún problema en hacerlo, pues pedirlo por aquí y tal. Los demás personajes, pues bueno, tenemos a Sarah, que es la hija que pierde Joel, nada, en el primer episodio. Encontramos que también está Tommy, su hermano menor, que después del brote, él trabajaba con Joel, que era como pues eso, un secuaz de los luciérnagas y demás, pero acaba desertando y demás, y incluso Joel acaba buscando a su hermano Tommy para ver si lo encuentra en ese viaje que hace con Ellie, a quien acaba encontrando, y así ya presenta otro personaje que es María, que es su esposa, con la que acaba de tener un hijo y todo esto, con la que está embarazada, no sé qué. Cabe destacar también a otros personajes, como encontramos por ejemplo a Tess, quien ya la he mencionado, que es la compañera de Joel, quien acaba también en el viaje pues siendo mordida por uno de los infectados y acaba, después de ser mordida, suicidándose para conseguir que Joel y Ellie escapen de una horda que les persigue de infectados. Cabe destacar también a Bill y a Frank, que salen especialmente en el episodio 3, que se cuenta su historia de amor, y sé que se adapta mucho a lo que es en el videojuego. Esto a muchos fans les parece mal, pero creo que el hecho de... Claro, cuando hablamos de un juego, hablamos de una serie de televisión, en este caso de ficción, hablamos de una película de cine, hablamos de una obra de teatro, de una novela. Es normal que cada campo de comunicación artístico tenga diferentes códigos, lenguajes, códigos, ¿no? Y al final formas de elaborarlo, por lo que criticar eso a mí no me parece... O sea, no puedes comparar un juego con una serie de televisión, y creo que hay que ser consciente de ello, porque al final el producirlo no es lo mismo, y creo que hay que saber adaptar los diferentes lenguajes a sus medios. Incidiendo en esto, repito, el episodio 3 creo que es de los más bonitos de la primera temporada por el hecho de que muestra cómo es el amor en sí. Es que en el juego, por lo que yo sé, no he jugado, pero por lo que sé, es que Frank acaba un poco harto de la actitud de Bill, y como que no se muestra mucho la relación entre ambos, pero como que este se va de casa, acaba siendo infectado y por los infectados y demás, y como que acaba suicidándose, y le escribe una nota de suicidio en la que culpa a Bill de todo, de su actitud y demás. Esto en el juego, y tú como jugador tienes la opción de darle o no esa carta a Bill, tal, y él como que vive solo y un poco arrepentido y tal, por así decirlo, lo lleva pues, en su fondo, por así decirlo. Pero en la serie sí que se muestra cómo ambos crean una relación, cómo ambos lo que quieren es vivir. Bill encuentra una razón de vivir gracias a Fran,
y ambos en general, y cómo incluso los dos en cierta forma acaban suicidándose porque Fran ya llega un momento que se hace mayor y se ve pues que está a punto de morir, y al final los dos acaban pues tomando unas pastillitas que les hacen morir y descansar en paz. Es un capítulo precioso. Algo de lo que me he dado cuenta es también de la diversidad que tiene esta serie y obviamente el videojuego, y es que por ejemplo también encontramos a personajes como Sam y Henry, y el personaje de Sam, por ejemplo, es una persona con diversidad funcional sensorial, es sordo, y cómo la serie lo adapta. O sea, me encanta ese aspecto tan diverso, desde la naturalidad, lo honesto, íntegro. También encontramos cómo las historias se van profundizando más, como por ejemplo el grupo de los cazadores, que es llevado por Caitlin. También encontramos a Perry, que es su secuaz. También el grupo de los caníbales, que podemos destacar a David y a James. También a Rayleigh, que es con uno de los primeros amores, amigas. Al principio se presenta como la mejor amiga de Ellie, pero luego descubres que es su amor, y fue gracias a una experiencia que tiene con ella como descubre que es inmune, porque un infectado en un centro comercial que le lleva a Rayleigh y tal, por la noche acaban mordiendo a ambas, pero Ellie pues es inmune, y así es como descubre. Y también cabe destacar que encontramos al personaje de Anna, que es la madre de Ellie, y sí que se hace pues claro, en este caso se hace un flashback al pasado, y aquí en la serie sí que se explica cómo ella llegó a ser inmune, porque mientras ella estaba embarazada, justo a punto de dar a luz, como que le muerde un infectado, entonces eso hace que justo en el momento que da luz el bebé, en este caso Ellie, pues ha contraído ese virus, pero bueno, no virus, el hongo tal, pero porque no es un virus, es un hongo, pero sabes, como que en cierta forma consigue ser inmune gracias a eso, así es como lo explica la serie. Cabe destacar también a otros personajes, que tengo yo aquí un diseño hecho por mí, aquí mira, uy, madre mía, aquí muy chulo, en el que también, claro, hay que hablar de los infectados, que según el tiempo que llevan infectados y demás, pues se transforman en diferentes tipologías. En total realmente hay 7. Los más habituales igual son los corredores, que son los más débiles, rápidos, estos van en hordas. Estos llevarán 1 o 2 meses, ¿no?, de infectados, más o menos, recién infectados, sí, más o menos. Luego encontramos los stalkers, los acechadores, que estos ya sí que andan como en la penumbra, son un poco más fuertes y rápidos, pero bueno, ya empiezan a salir las características de los hongos, pero no son hasta los chasqueadores, que son los que tienen aquí como el hongo en la mitad y ya empiezan a ser literalmente ciegos y funcionan como los murciélagos a través de la ecolocalización, como que descubren a sus presas. Y estos ya sí que llevan al menos 1 año, para matar a estos necesitas balas y fuego. Luego encontramos a otro de los que más llamó la atención seguramente por el episodio 5, que son los hinchados, que son estos que son como monstruosos, enormes, y ya con estos incluso las balas casi no sirven, pues ya son fuegos explosivos para poder matarlo. Luego encontramos a otros 2 que en la primera temporada no salen, pero los he añadido porque al final cuando se crea la serie es en base a que siga las reglas del videojuego, ¿no?, que siga su narrativa, aunque se amplíe y se adapte obviamente al medio. Y encontramos a las tambaleantes y el rey rata, que estos ya luego sí se irán mostrando. Y otros curiosos son los muertes o asimilación completa, que son estos que están ya pegados a la pared, que como curiosidad en el videojuego sí que lanzan unas esporas que infectan a las personas, pero aquí en la serie se evitó eso. No sé si por facilidades de producción o porque también es cierto que aquí tengo, en base a Craig Mazin, uno de los creadores, escritores y productores ejecutivos de la serie, él mismo decía que lo interesante de esta serie, junto a Neil, que es otro de los escritores y demás creadores, él dice: una cosa que a Neil y a mí nos parecía necesario cambiar era la forma en la que el hongo se propagaba. Nos gustaba la idea de los mordiscos, nos parecía una especie de hilillos, nos parecía primario y violento, pero empezamos a investigar algo llamado micelios, que eran una especie de hilillos que formaban los hongos. Si esos hilillos se introducen, por ejemplo, en un insecto, comienzan a abrirse paso hacia el cerebro lentamente. A mí me parece muy acertado porque al final, aunque es lo habitual, ¿no?,
estereotípico, que te muerdan y te infecten, justamente creo que es más como humano, más visceral el hacerlo así, más que por las esporas, en mi opinión. También cabe destacar que, claro, lo que he explicado antes del Cordyceps, aquí otra vez el Craig Mazin, citado, dice: la parte científica que la serie muestra al público está basada al 100% en la realidad. Ese hongo es real y les hace esas cosas a los insectos. Y si llegara a infectar a los humanos, ocurriría tal cual. Es aterrador. Queremos que la gente sea consciente de esa verosimilitud científica. Y también traigo aquí al secuaz Perry, que tiene ahí un personaje secundario tal, con Caitlyn y demás, en los 2 episodios estos que hacen una trama arco de los cazadores, en la que él menciona lo siguiente, que además, como dato curioso, él es Tommy en el videojuego. Es el actor que hace de Tommy en el videojuego y hace de Perry como actor en la serie. Él dice: el Cordyceps es un hongo, y lo que hace ese hongo es adherirse al tronco encefálico de las hormigas, tomar el control de su función motora y atacar al resto de la colonia, propagando la enfermedad y devorando a las demás hormigas. Luego también traigo unos datos curiosos de la propia serie, que bueno, aquí se presentan, que bueno, voy a leer alguno que otro porque los más así curiosos. Por si no lo sabías, el concepto original de la serie era misógino. La idea inicial era que el virus solo iba a afectar a las mujeres, excepto a Ellie. Esto sí se mantuvo, el hecho de que no la afectara, que fuera inmune. Fueron las empleadas de Naughty Dog, de la empresa del videojuego y demás, las que no le permitieron a Druckmann hacer este cambio. También cabe destacar que la adaptación a serie de ficción brindó la oportunidad de ampliar las historias de fondo de los personajes, como he explicado, como la relación entre Marlene y Ellie o la historia de amor entre Emil y Frank, con la que Druckmann lloró, al no estar tan limitadas a un punto de vista en primera persona. Otro detalle curioso que a mí me pasó es que cuando vi la jirafa, no sé si a alguien más le pasó, pero claro, la jirafa está envuelta en croma azul, ¿vale? Entonces igual esto puede explicar mi concepción de por qué yo vi que era CGI, pero la jirafa es lo único, por así decir, real que aparece en el plano cuando aparece en la serie, ¿vale? Cuando aparece en el último capítulo de la primera temporada. Y es algo que a los fans les pasó mucho, que era como, ¡buah! Esto se nota muchísimo que es CGI y tal. Y yo incluso mismo lo dije, como si fuera aquí un sabiondo de, ¡buah! Esto se nota. Pero luego descubres que no, que la jirafa es lo único real, y no sé si es por el hecho de que como el resto es CGI, lo real acaba pareciendo falso. O sea, a mí me pareció muy curioso, la verdad. Tengo que decir que también en el videojuego el hongo, como he dicho, se propagaba por las esporas en el aire. Por ello los personajes llevan máscaras de gas para protegerse. Sin embargo, en la serie se transmite a través de mordiscos, creando una sensación más aterradora y primitiva. También cabe destacar que la mayor parte de la serie se filmó en Canadá, siendo la producción televisiva más grande que se ha desarrollado en la historia de este país. Cabe destacar que Tess iba a ser la villana de la historia, aunque en el juego es la compañera e incluso pareja de Joel, como he explicado. Ella iba a ser traicionada por él, convirtiéndola en villana. Esto me parece súper interesante, hubiera sido como súper plot twist de repente, que hubiera pasado ahí algo diferente, que no estuviera infectada, no sé, hubiera sido muy guay. También cabe destacar que en la serie no hay animales infectados, aunque en un principio, en una parte del videojuego, se planeó que un elefante infectado persiguiera a Joel y a Ellie. O sea, tú imagínate un elefante persiguiendo a Joel y a Ellie, o sea, wow, infectado, ¿sabes? En plan con la trompa, tal, no sé. Mira, ¿te gusta? Soy un elefante, tengo la trompa larga, Mira que es un bobo. Con el trabajo que tengo, mira lo que me hace. En cuanto a la estética visual y de color que encontramos en la serie, vemos que hay una paleta de colores que por lo general tienden a los verdes, marrones, ocres, también un poco los terracotas, incluso en algún momento los azules y demás sí que se notan. Y cabe destacar que esto se hace sobre todo porque al final son colores que muchas veces son colores de la naturaleza, y se pueden ver muchísimos edificios de cómo la naturaleza, esa grandilocuencia de ramas del verde, de cómo la naturaleza está ganando terreno frente al ser humano. También encontramos que estos colores suelen ser desaturados, y es una muy buena lección, ya que colores muy vivos no pegarían para este tipo de series.
debido a que al final es como se está contando algo en lo que la humanidad está perdiendo la esperanza, se están muriendo, pues como colores que han perdido su intensidad, es una muy buena forma de reflejarlo visualmente. También encontramos que en general se utilizan mucho texturas, las texturas de obviamente los hongos, ramas, troncos, de las hojas, de incluso la ropa, las texturas que hay de cuando se nota que ya la ropa ha pasado muchos días sin lavar, el hilo, la lana, ladrillos, escombros, que ayuda y le agrega a la serie en cierta forma, gracias a la dirección de arte, el vestuario y demás, consiguen darle ese efecto que consigue visualmente, no solo por la dirección de fotografía. Y ya que hablo de la dirección de fotografía, voy a ponerme a mencionarme algunos aspectos generales, ya que no voy a ir plano por plano. Y bueno, en cuanto a aspectos generales, pues encontramos, por ejemplo, el hecho de que se utilizan temperaturas de color frías, especialmente en exteriores, y predominan para darle ese aspecto lúgubre, triste, que va más hacia lo azul, incluso se une con lo verdoso gracias a la dirección de arte. Pero sí que es cierto que en momentos determinados, como en el episodio 3, en la casa de Bill, para momentos más románticos, donde se recupera el deseo, la esperanza, el amor, encontramos cómo se va de repente hacia tonos más amarillos, rojos. También encontramos muchos planos con poca profundidad de campo, lo que hace que se vea todo mucho más cinematográfico, y esto evoca que haya seguramente muchísimo uso del teleobjetivo, en el que se aíslan a los personajes y el ángulo de visión es mucho menor para ver cómo esos personajes están solos en este mundo que es al final un mundo postapocalíptico donde se pierde todo ángulo de visión que se tiene de esperanza, por así decirlo. También cabe destacar que aunque se usan teleobjetivos, también hay mucho uso de angulares, debido a que, por ejemplo, en el capítulo del Capitolio de Boston, encontramos cómo la dirección de arte llegaron a crear, bueno, el diseñador de producción y demás, y los obreros que participaron y tal, diseños de sets que fueron creados en 360 grados, y para un solo capítulo, en el que además no aparece ni durante todo el capítulo. Esto es brutal a nivel producción, y es que al final estos sets evocan a que te permitan mostrar la grandilocuencia de los espacios, ¿no? También cabe destacar que en cuanto a movimientos de cámara, por lo general hay seguramente mucho uso de Steadicams, pero seguramente cámaras en mano para dar ese dinamismo en los momentos de huida, de aventuras, en este momento que seguramente todos recordaremos cuando hay dos chasqueadores y se meten Joel, Tess y Ellie, que Tess acaba siendo infectada. Y también es cierto que al final estos planos lo que hacen es integrarte a ti más en la historia, ser parte de esta huida, de esto que están viviendo los personajes, por lo que es una muy acertada decisión. También otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención de esta serie es el uso de siluetas. Es que me encanta las siluetas y los contraluces que utilizan, porque le agrega un misterio de ver, como que llegas a ver hasta el alma de los personajes, dependiendo del momento determinado en el que se utilizan, conectas mucho con ellos, lo que no ves, lo que ellos sienten. Ver una sombra negra es que a mí me parece, o sea, a mí me encantan visualmente y están muy bien utilizados. Y bueno, como ya he mencionado, la dirección de arte, o sea, literalmente hay jirafas. ¡Ah! ¡Calzones! ¡Ey! ¡Tenemos una vacante! ¿Te interesaría? ¿Yo? Literalmente, que además creo que eran de un zoológico cercano, de uno del equipo, que conocía a alguien o trabajaba o algo así, como dato curioso. Y es que la dirección de arte es brutal, desde la gasolinera, camiones, es que todo, coches, caballos, o sea, mi enhorabuena a todo este equipo. Y es que, bueno, también destacar que, aunque hay muchos contrastes, también se utiliza una iluminación difusa puntual, en la que, por ejemplo, es que este momento es brutal, cuando, por ejemplo, el momento de que asemejan como, por ejemplo, como linternas o ventanas, el momento en el que, por ejemplo, Ellie descubre que hay un infectado y está como entre los escombros y demás. También cabe destacar que la calidad cinematográfica es muy buena, pero por ejemplo el rango dinámico, en este caso de la cámara, me atrevería a decir que no es alto, porque al final las zonas oscuras y blancas en este caso son muy negras las negras y las blancas muy blancas, por lo que no hay como muchísimos pasos de iluminación, por así decirlo,
y esto hace que haya muchísimo contraste, que no es que sea algo malo, sino que es algo que se adapta a la narrativa, por lo que está bien ejecutado. Al final también el arte no es una ciencia, pero sí tiene la objetividad de saber cómo utilizar los recursos, por lo que creo que en este caso, por ejemplo, destacan en su mayoría las zonas oscuras, es que literalmente, o sea, que ayudan a mantener ese aspecto de thriller y terror que tiene en el juego. Sin embargo, hay ocasiones en las que es verdad que la imagen también puede verse sobreexpuesta al tratar de presentar planos más esperanzadores y demás. Cabe destacar también el uso del lens flare, que es como estos destellos de lente que se dan, ¿no?, en el propio objetivo, y es que son muy destacados en la serie y se utilizan en diferentes momentos, como por ejemplo para mostrar el final de un viaje, el amor, en el caso de Billy Frank, la esperanza, en este caso, por ejemplo, cuando Ellie está mirando hacia arriba, ¿no?, en este plano. Y es que encontramos en cierta forma que este recurso ayuda también a mostrar las diferentes situaciones. Por ejemplo, una cita que cogí del libro del lenguaje de las ópticas, un libro que cinematográficamente a quien le gusta la cámara es imprescindible, dice: existen tantos tipos de destellos como maneras de controlar su tamaño, forma, número e intensidad, como por ejemplo no seleccionar el número F en función del punto dulce o de la profundidad de campo, sino para definir el tamaño y la forma de los flares. Del mismo modo se podría elegir un kit de ópticas antiguas con revestimiento antirreflectante desgastado o incluso sin él, para crear destellos más notables, difíciles de producir con los materiales modernos, técnicamente superiores. Aunque en la mayoría de los casos es preferible usar ópticas fijas en lugar de zooms, estos últimos son una opción muy interesante si necesitas más destellos, e incluso se podría elegir una óptica específica para tomar una toma en particular, según la cantidad de aletas del diafragma, y crear así un destello de una forma determinada. Cuando cada detalle del aspecto de los flares es deliberado, estos comunican un significado narrativo más allá de las consideraciones estéticas. Incluso pueden ser un elemento central de la estrategia visual, apoyando la idea central o el tema de la historia. Y es que sin lugar a dudas, es que a veces representan, es una pasada como a veces, por ejemplo, también representan el hecho de vivir, la supervivencia, ¿no? Y bueno, como detalles curiosos, inspiraciones que yo he sentido que a mí me gusta mucho investigar como diferentes tipos de fotógrafos, directores de foto y tal, he notado mucho a Gregory Crewdson en The Last of Us, aunque no es el director de foto y demás, pero sí que es su influencia, debido a que cómo se juega con la temperatura de color, cómo juega con sujetos que se encuentran en lugares un poco surrealistas, con lugares que son un poco aislados del entorno y demás. Y también he encontrado un poco de Conrad Hall, en las que él en cierta forma hace una utilización de luz dura con fuertes contrastes, como en la serie que predominan los fuertes contrastes, así como en el uso del lens flare, otra de las características que yo como espectador he notado. Interiores con predominancia en temperaturas cálidas, en este caso sí que la serie juega más con las frías, pero hay cálidas en momentos determinados, que agregan intimidad a los personajes. También hace uso de la técnica del skip lighting, donde la luz salta sobre una superficie reflectante creando un efecto de luz uniforme. Y es que yo he notado en estos dos, y por así decirlo, esto sería una especie de concept art en la que se puede ver un poco la paleta de colores y demás, ¿ves? Los verdes, sí que también hay un poco de rojos por la piel, tal, y pues un poco todas las texturas que he mencionado y demás. Esto sería una especie de así visualmente como se vería, que lo voy a presentar así tal. Y luego palabras clave de esta serie, pues encontramos apocalipsis, humano, amor y esperanza, en mi opinión. No quería dejarme sin mencionar dos departamentos que me parecen también imprescindibles en el desarrollo de la serie, que hacen diferenciarla frente a otros, y uno de ellos es el sonido, que es de Gustavo Santaolalla, que es también el compositor del videojuego, el cual él mismo y los propios productores, Craig y Neil, se preguntaban en qué es lo imprescindible para conseguir captar ese momento y la esencia de la serie a través del sonido. El compositor, como dato curioso, utilizó elementos musicales orgánicos como tuberías, latas, para darle ese efecto de
al final cuando coges elementos, al final todo realmente es música. Si tú le das un ritmo, le das una vida, le das una melodía. En cambio, si no tiene ritmo, pues es ruido, pero sí que si esas tuberías las coges, les agregas una composición, consigues darle ese efecto que tiene la serie, y me parece muy acertado porque, en cierta forma, al final es una serie que juega mucho con los restos, ¿no? Con los escombros, con lo roto, con lo que ha quedado después de este maravilloso presente mundo en el que vivimos, como el hecho de esa pandemia, ese contexto postapocalíptico, pues que queda, tuberías, latas, cosas rotas, cogiendo también elementos que se acercan a la realidad del mundo postapocalíptico, como he explicado, y también los combina con instrumentos musicales como el charango, la guitarra acústica. Gustavo lo define así: es casi como un instrumento folk primitivo, como un folk primitivo moderno. Y es que hay que decir que la principal característica que él tenía era traducir el lenguaje que había hecho ya anteriormente en el videojuego y llevarlo a la serie. Al final él no quería crear tampoco lo mismo, pero sí que mantuviera un vínculo entre ambas, ¿no? Porque al final cabe destacar que los propios creadores lo han dicho, no van a ampliar The Last of Us como tal. O sea, no van a ampliar en el sentido de la narrativa la están ampliando, están profundizando más en ella y ver qué pueden sacar de cosas que no habían hablado en el videojuego o que por el formato no se permitía. Pero sí que es cierto que se están basando continuamente en el videojuego, por lo que al final tienen que mantener ese vínculo cercano. También cabe destacar que otro departamento que quiero hablar es de los efectos visuales, los que me parecen una pasada, porque sí que es cierto que esta serie destaca, vamos a decir la verdad, también por sus efectos prácticos. El equipo de caracterización, o sea, ha hecho una maravilla, pero es cierto que los efectos visuales, o sea, es una barbaridad. Por ejemplo, las citas que tengo aquí de algunos supervisores de FX, de VFX y demás, en las que voy a leeros algunas. Los efectos visuales son una parte importante de la serie. De un modo u otro, a todos los planos se le añaden efectos visuales. Esto es cierto. Vemos de repente en un plano que hay el avión que se estrella cuando huyen en el coche, vemos que todo el espacio de donde está la jirafa es que es croma azul, vemos cómo se crean continuamente, por ejemplo, cómo se combinan infectados, que muchos de ellos son actores reales, pero luego otros no, sino que están generados. Eso es una pasada. Por ejemplo, otro dice: la serie tiene de todo, desde un avión estrellándose hasta espacios muy abiertos, pasando por enormes ciudades completamente arrasados y heridas muy pequeñas. Como hay tantos entornos distintos, hemos hecho mucho escaneo de drones para poder recrearlos digitalmente. O sea, esto es otra característica que es imprescindible de la serie, y es que hacen muchísimos escaneos de drones para poder digitalmente luego reproducirlo mucho más realista. Y explican, hay dos tipos de escaneo en esta serie. Uno de ellos es el ciberescaneo, se hace con un círculo de cámaras y luces que se disparan simultáneamente. Esto lo dice Sean Nolan, VFX Producer. Madre mía. Se escanearon a todos los personajes por si tenían que hacer una versión digital de ellos. Wow. En el caso de los infectados, para crear criaturas en CGI siempre conviene tener una referencia, explica de los propios actores para no hacerlo fotograma a fotograma. Para ello se utilizó tecnología mocap, capturando así los movimientos de los intérpretes. Graban una librería de movimientos de ellos, haciendo diferentes gestos para poder tenerlos ya luego digitalmente, poder adaptarlos. Para el episodio 5, en el que aparecen la horda de infectados que he explicado y el camión chocaba contra una casa, a la que, por cierto, utilizaron mangueras de propano para quemarla. O sea, es muy fuerte. A la vez que también la serie muestra materiales inífugos, como por ejemplo, cuando Ellie está luchando contra David, el de los caníbales y tal, como que había parte del decorado que claramente no se podía quemar porque estaban grabando, pero a la vez el fuego era real. O sea, entonces esta serie es súper fuerte, como combina espacios naturales, urbanos, de repente nieve, de repente fuego, de repente agua, de repente... A mí eso es otra de las cosas que me llaman mucho la atención. Y acaba así con que dice: este medio fue muy útil junto a la tecnología de escaneado. Y es que al final creo que lo que tiene la serie y muestra es la multidisciplinaridad de cada aspecto, y que al final consiguen... En mi opinión, no he jugado al juego, pero sí me parece muy difícil adaptar de un lenguaje. Creo que es muy difícil adaptar algo creado a un código a otro lenguaje,
porque aunque parezca fácil a primera vista, luego tiene una complejidad extrema. Por lo que sí que tengo que decir que, aunque yo no haya jugado, puedo decir que es una serie que está muy bien hecha, al menos la primera temporada. Sí que no he querido hacer un análisis completa de la serie completa, porque además incluso aún no está completa, pero sí que la segunda temporada ha tenido como más revuelo de... como que no ha seguido tanto los preceptos del videojuego y como que no está tan bien construida y que ha perdido mucho. Es cierto que también la primera temporada tenía un nivel muy difícil de conseguir mantener, pero bueno, en caso de que se quiera un segundo análisis de esto o que se desarrolle más, sí que tengo también incluso qué tipo de planos predominan, qué tipo de... O sea, tengo mucha más información, pero tampoco quiero sobresaturar este vídeo. Y en general, cabe destacar que al final la serie, a mí lo que me gustó de ella es que es eso, que llega un momento que casi como que te olvidas de lo postapocalíptico. No es que te olvides porque está ahí presente, pero no es lo más importante y esencial. E incluso los propios creadores, como dato curioso y anecdótico, prohibían en el propio rodaje usar la palabra zombie, porque al final no querían llamarlos así porque no son zombies, son infectados. Y cómo se trata esto desde... Parece estereotípico porque los mordiscos, tal, pero va más allá. Es una historia que muestra relaciones interpersonales, que se centran en los personajes y se notan las ganas de vivir, más que de sobrevivir, porque sobrevivir al final no es lo mismo que vivir, y esto es lo que muestra The Last of Us.